Pregunta número 5, modelo prueba PSU física, admisión 2020. El esquema representa un objeto cóncavo de distancia focal f y un espejo plano que se encuentra a una distancia de 4f del espejo cóncavo. Si un objeto se ubica a una distancia 2f del espejo cóncavo, ¿qué distancia separa las primeras imágenes formadas por cada espejo? A. 0, B. 2f, C. 4f, D. 6f, E. 8f. Para realizar este ejercicio nos tenemos que acordar que cuando nosotros tenemos un objeto justo en el centro de curvatura del espejo, que recuerden que esa es la distancia de 2f, la imagen se va a formar justo en el centro de curvatura también. Por lo cual, la imagen del primer espejo, que es el cóncavo, se va a formar a una distancia de 2f del espejo plano. Entonces, si nosotros realizamos nuestro diagrama aquí, solo para ver las distancias, vamos a tener que el objeto está justo en el centro de curvatura, la imagen se formará también en el centro de curvatura y eso es una distancia de 2f. Vamos a tomar que la imagen ahora va a ser nuestro nuevo objeto. Entonces, si está a 2f del espejo plano, se debe formar a 2f su imagen del espejo. Gracias a la propiedad de que los espejos planos forman las imágenes a la misma distancia de donde está el objeto. Entonces, vamos a tener que la distancia entre las dos imágenes sería la primera del espejo cóncavo y la segunda del espejo plano va a ser de 4f. Alternativa C.